historia del Dios que creó todo lo que hay. Una creación hecha buena. Pero de un momento a otro, todo lo que Dios había creado bueno se corrompe cuando entra el pecado. Y ahí hay algunas preguntas cruciales. Por ejemplo, la primera pregunta crucial es ¿de dónde venimos? Esa es la primera pregunta que responde el Evangelio. Génesis 1 narra, y antes de irnos a debates científicos acerca de Génesis 1, tenemos que ver qué es lo que Génesis 1 dice. Y nos está hablando que nuestro origen no es un tratado científico de cómo se generó el cosmos, sino nos dice cuál fue la causa de la creación, cuál fue lo que causó la existencia, y nos responde una pregunta básica: ¿de dónde vengo? Y la respuesta bíblica es: venimos de Dios, el único Dios creador. Él es nuestro origen. Y parte de nuestro problema es una falta de relación apropiada con Él. Entonces, ¿cómo se ve el problema? Gente que cree que no necesita a Dios, gente que dice, la verdad yo soy autosuficiente, la verdad yo... Y es una falsa idea de seguridad que con cosas como esto del coronavirus, como decía ayer el pastor Francis Chan, nos obligan a ver nuestra fragilidad. ¿Qué otra pregunta responde el Evangelio? Entonces, si vemos la historia de la Biblia, vemos que el pecado entró al mundo. Y eso responde la pregunta: ¿qué se dañó? ¿Qué está mal con la sociedad? Y es el pecado en el corazón de toda la humanidad. Y no solamente el pecado afectó a la humanidad, sino que afectó a toda la creación. Entonces, cuando uno ve cosas como el COVID, como los terremotos y las inundaciones, ¿qué es eso? Es una creación que gime porque las cosas vuelvan a como tienen que ser. Y ahora, ¿cómo sigue la historia del Evangelio? Dice que Dios, siendo un Dios santo, entonces lo primero es, empieza en Dios, continúa en Dios, termina en Dios, porque Él es el enfoque. Y continuamos nuestra historia del Evangelio. ¿Cuál es la solución que propone el cristianismo que lo hace único? Y lo que lo hace único es que Dios mismo vino a arreglar y a tomar sobre sí mismo el castigo que la humanidad, que fue creada buena y fue por mal camino. Entonces, quiero que noten esto. Cuando ustedes lo llevan al nivel práctico, ustedes ven por qué los cristianos tienen la mejor base para la dignidad humana, porque fuimos creados a imagen de Dios y derechos humanos. Ustedes pueden ver por qué el cristianismo es la mejor manera de lidiar con los problemas de depresión y de tristeza, cuando ven que es natural, aunque no debería serlo, que la gente sufra en este mundo porque la creación fue contaminada por el pecado. Y eso lo que quiere decir es: ¿cuál es el recurso que yo tengo para ayudar? Que Dios mismo se hizo hombre para llevar eso sobre sus hombros. El Evangelio nunca pierde, y valga aquí la palabra, relevancia. Y esto es crucial. Tengo que conocer cuál es la fe. Tengo que conocer cuál es el mensaje, cuál es la buena noticia. La buena noticia es: todos podemos ver que algo salió mal. ¿Cómo se solucionan las cosas? Usted tiene que ver a aquel que envió a su único hijo porque amó tanto a esta creación, que todo el que pone su esperanza en él, aunque tenga que pasar por sufrimientos y dificultades, siempre va a estar sostenido por un Dios que lo va a cuidar eternamente y va a hacer que todo obre para su bien. No hay otra cosmovisión en el mundo que pueda ofrecer la categoría de esperanza que solamente ofrece el cristianismo. Y ustedes tienen que ver cómo eso se ha visto a lo largo de la historia. Ustedes están en instituciones académicas o en trabajos o en medio de una sociedad que ha sido profundamente influenciada por el cristianismo. La universidad existe por el cristianismo, los hospitales existen por el cristianismo. Todas estas cosas son cosas que nosotros tenemos que reclamar como cristianos, porque es la base fundamental del Evangelio, lo que hace posible una cosmovisión donde el amor al prójimo sea algo natural. No hay otra. Si ustedes ponen la cosmovisión evolutiva y darwinista estricta, básicamente tienen la competencia y la supervivencia del más fuerte.
Entonces tenemos que, no hay una base moral en el ateísmo realmente para hacer bien al prójimo. No es consistente con su propia manera de ver la vida. Pero cuando yo conozco el Evangelio, la cosa cambia. Lo segundo, hay que vivir el Evangelio. ¿Y qué es vivir el Evangelio? Es practicar a diario aquello que digo creer. ¿Qué se necesita para ser eficaces en defender nuestra fe? Vivirla a diario. ¿Qué es lo que la gente ve detrás de sus argumentos? Su autenticidad. Entonces, tengo aquí en este punto 3 consejos básicos: devoción, autenticidad, preparación y un cuarto, aplicación. ¿Listo? Se los voy a volver a repetir. Devoción, autenticidad, preparación y aplicación. Devoción es: no pretenda ir a defender la fe a menos que sea lo más importante de su vida. No pretenda ir a ganar a otro hasta que la ambición de su corazón sea conocer a Jesús. ¿Por qué Pablo era tan efectivo? ¿Por qué su pasión era tan contagiosa? Porque él tenía una filosofía de vida que definía todo lo demás. Y era, para mí, el vivir es Cristo y el morir ganancia. Entonces usted no necesita ser un intelectual para defender la fe. Usted necesita ser un loco enamorado para defender la fe. Si el Espíritu Santo lo guía en una carrera intelectual, Él lo va a usar como instrumento, pero la base fundamental de la defensa de la fe es amar al Señor sobre todas las cosas, porque eso produce que yo me duela por mi prójimo. Y lo que al fondo de las personas, lo que hace que yo pueda conectarme con una persona es que me importe. Y eso solo viene producto de haber recibido el amor que sobrepasa todo entendimiento. No pretenda. Porque de la devoción natural viene esta autenticidad y esta pasión por compartir el Evangelio. Y aunque usted no tenga todas las respuestas, tiene el Dios eterno que sostiene el universo de su lado. Tranquilo, Él no nos necesita ni a usted ni a mí, pero le plació usarlos a ustedes y a mí para hacer esto. Miren, yo he tenido que salir a parques y algo que causó mi motivación a equipar a tanta gente me sea posible para tener confianza en su fe, es que yo iba a los parques y me encontraba con gente súper confiada. Por ejemplo, el otro día hablé con un muchacho que se decía budista y empezamos a hablar del budismo. Entonces, cuando estábamos en esta conversación, yo le empezaba a decir, bueno, pero entonces los budistas, ustedes obviamente no creen en nada, y empezamos a hablar un poquito de la vida de Buda. ¿Y eso por qué? Porque el Señor me recordó una cosa que yo había estudiado hace rato en la universidad, y yo decía, lo que se necesita para enfrentar preguntas difíciles en un momento inesperado es una relación permanente con Dios, porque Él va a traer a memoria información que usted necesita en el momento preciso. Y en esa conversación me di cuenta que Él realmente no creía eso. Él simplemente quería que yo no le compartiera más de Jesús. Entonces, en otra ocasión vi un tipo leyendo un libro acerca de Karl Marx, y empezamos a hablar en un parque acá en la Ciudad de México. Y en ninguno de los dos casos no sé qué pasó con ellos, no los convencí, pero ¿saben qué sí pasó? Les prediqué a Cristo ya esté crucificado, y lo hice de una manera que pudiera entender qué había detrás de sus preguntas. ¿Qué había detrás del budista? Un anhelo de quedar bien con sus amigos que estaban alrededor de él. Porque él no era realmente budista. Entonces su problema superficial era yo soy de otra religión, pero su problema interno de pronto era más un tema de inseguridades profundas, de querer ser agradado, de querer ser, alabado o agradable a otros, ¿no? Detrás de la pregunta siempre hay algo. Y solamente una auténtica relación con Dios va a hacer de mi fe dos cosas: una fe atractiva y una fe valiente. Entonces, tenemos también que el Señor usa métodos, y la preparación consiste en dos cosas. Usted necesita conocer su Biblia, tiene que conocer bien, porque usted tiene que ver cómo el Evangelio responde las preguntas de nuestra sociedad, por ejemplo. Y ahorita voy a responder algunas preguntas que no sé cuáles son, pero espero tengan que ver algo con eso. Pero, por ejemplo, yo me acuerdo que
Todo el año pasado varios discípulos se me acercaban con preguntas así que sus amigos le hacían, que en la universidad les hacía un profesor. Entonces yo hablé con mi hermano, le dije, Juanes, hagamos algo. Vino un discípulo y me dijo, Pipe, ¿y si ustedes empiezan un podcast y así empezamos un podcast hablando no sé, de cosas de la fe? Yo no veo que eso se haga mucho. Entonces yo duré 6 meses orándolo y la respuesta en diciembre fue, no lo voy a hacer. Pero en enero de este año empecé a pensar, ¿cómo puede servir esto a la iglesia? Qué increíble es equipar a una generación de personas, de jóvenes, para que vean que su fe no solamente es racional, sino que es necesaria, fundamental para la sociedad en la que viven. Y no solamente eso, es sumamente atractiva. Pascal decía que una de las mejores maneras de evangelizar a otros era hacer que la persona que no cree en Dios desee que Dios exista. Y eso es tan importante, porque cuando nosotros vamos, esto de la preparación es, ok, ¿cómo la Biblia responde los argumentos de la sociedad en la que estoy? Más adelante vamos a hablar de eso. Pero cuando empezamos estos podcasts, yo empecé a ver que necesitaba aprender a ver la Biblia con ojos frescos para poder aplicar el Evangelio al día a día. Entonces necesitaba prepararme en entender cómo estudiar la palabra, tomar en serio la palabra, porque eso lo que hace es, todos nosotros tenemos algo para ver la realidad que se llaman, acá está la palabra difícil del día de hoy, vocabulario, presuposiciones. Es decir, y ustedes dicen, ¿qué rayos me está hablando este tipo? No, tranquilos, antes de que les dé un dolor de cabeza a algunos, una presuposición es cuando ustedes están conversando con alguien y dan cosas por sentado que los dos asumen que es así. Entonces yo puedo estar hablando con alguien del color amarillo y asumir que la persona sabe que es el color amarillo. Eso es una presuposición mía. Yo estoy asumiendo que esa persona sabe que es el color amarillo, pero después me entero que es daltónica. Como un zapato porque toda la conversación fue acerca del color amarillo. Y así caen muchas conversaciones hoy en día. Hablan de un mismo tema, pero sus palabras tienen definiciones diferentes, entonces terminan totalmente enredados, ¿sí o no? ¿Y qué tiene que ver eso con un estudio serio de la palabra? Que todos nosotros tenemos gafas puestas para ver la realidad. Eso es como la cosmovisión. ¿Cómo veo yo la realidad? ¿Cómo distingo yo? ¿Cuáles son los valores fundamentales con los que yo me desarrollo? Y básicamente eso es una cosmovisión. Cosmovisión es cómo veo yo la realidad. Nuestro trabajo es desarrollar una cosmovisión bíblica, una manera bíblica de ver la cotidianidad. Y eso les va a ayudar mucho en todo. Porque realmente cuando yo tomo cualquier decisión, yo quiero tomarla bíblicamente. Cuando yo tengo un conflicto, quiero hacerlo bíblicamente, pero tengo que conocer primero este hábito constante de tener una relación verdadera con Jesús, este hábito de amarlo sobre todas las cosas, porque así voy a anhelar estudiar su libro y ver su manera de ver la realidad. Esa es la verdad, ese es el camino y esa es la vida. Ahí está la plenitud. Entonces, ¿cómo aplicamos esto? Y lo tercero, y lo último con lo que quiero acabar esta parte del taller, es hay que contextualizar el Evangelio. ¿Listo? Contextualizarlo es saber, conocer mi entorno, básicamente. Entonces, lo primero es conocer el Evangelio. Tengo que entender que el Evangelio responde a las preguntas más profundas del alma. Lo segundo es vivirlo, experimentar una relación real con Dios. Y hablamos de devoción, de autenticidad, de preparación y de aplicarlo a mi día a día, ¿no? ¿Qué es aplicarlo? Ok, ¿cómo bíblicamente puedo pensar acerca de la situación que estoy viviendo? Eso es aplicarlo. Y lo tercero es contextualizar. Todos ustedes viven en un país diferente, muchos están en Colombia, y aún en Colombia están en diferentes ciudades, otros están en Chile, Argentina, Perú, México, no sé, Australia, Inglaterra, Malasia, no sé de dónde son los que están en este taller, pero todos nosotros vivimos dentro de culturas diferentes, maneras de ver la vida, ¿cierto?
Y yo, algo que me daba cuenta, que tuve que aprender, es para poder defender la fe en realidad es una forma de evangelizar, o la forma. Es decir, ¿para qué quiero defender la fe? Sino para alcanzar un alma, como lo hablábamos al principio, ¿cierto? Ahora, hay que, así como para vivir el Evangelio, o para conocer el Evangelio, implica amar al Señor realmente. Producto de eso es un amor hacia las personas, y para que usted pueda evangelizar efectivamente en la ciudad en la que usted está. Pero vámonos aún más en círculos de influencia más cerrados, como la universidad o el trabajo. Esa persona con la que usted ha intercambiado argumentos que le han parecido profundamente difíciles y que le han herido su autoestima y su ego, tranquilo, Dios usa eso para formarnos, no se preocupe, eso no achiquita a Dios. Lo bueno es que si nosotros perdemos un argumento, Dios no deja de ser Dios y nosotros vamos a tener el beneficio de ser un poquito menos autosuficientes al final del día. Y si ganamos, significa que alguien le entregó su corazón a Jesús o está en el proceso de hacerlo. Entonces, lo primero que tiene que pasar para yo contextualizar al lugar, o sea, ¿cómo predico el Evangelio en el lugar en el que estoy? Mire lo que hizo Pablo. Entonces, producto de que para Pablo el vivir era Cristo y el morir ganancia, él iba a Atenas y hablaba en el idioma que los filósofos entendían. Pero entonces después fue a Corinto, y Corinto les encantaba también esta exuberancia de la filosofía, y él fue con la locura de la cruz. Y entonces después, no sé, cuando fue a Galacia, siempre tenía una manera específica de llegar al corazón de la cultura, pero note esto, no cambió el mensaje. Es la manera, porque el contexto es diferente, pero somos fieles al mensaje. No comprometa el Evangelio. El Evangelio es sencillo, el Evangelio es el mismo y el Evangelio es lo que transforma. Dios es el objetivo del Evangelio, nuestra reconciliación con Él, porque somos pecadores y necesitamos salvación. Esa esperanza de que somos reconciliados y vueltos de la muerte a la vida por el amor inagotable de Dios. Ese es el Evangelio, y el Evangelio no cambia. Entonces, ahí donde está, dígalo en su casa o en donde esté en voz alta para que la gente de alrededor lo escuche y usted tenga testigos. 1, 2, 3. El Evangelio no cambia. Alguien lo tuvo que haber escuchado para que esto cuente para sus puntos. Eso es crucial, pero que sí cambia la manera en la que lo presenta. Entonces, el arte de, por así decirlo, la predicación o la defensa de la fe es contextualizar el Evangelio sin comprometer el Evangelio. Y eso es lo que quiere decir